últimos años, los últimos 30 años, está de moda un poco, ¿no? Para el mundo está de moda la dieta. Algunos somos pachonchitos, como dicen mis hermanas, somos más redonditos. Dios me hablar. Hoy voy a hablar de la comida espiritual. Amén. Amén. El pan de vida y la vida espiritual. Todos, absolutamente todos, para poder sustentar nuestra vida carnal debemos comer. Amén. Nos tenemos que alimentar. Generalmente nos alimentamos 3, 4, 5 veces al día o más. Todo depende de la necesidad que tenemos y depende del trabajo y el esfuerzo que tu cuerpo hace para, cotidianamente, ¿no es cierto? A veces nos alimentamos y no hacemos nada y bueno, ¿qué va a hacer? No vamos a entrar en detalle. Pero hoy iba a hablar del pan de vida, ¿no? El Señor Jesucristo fue claro en su palabra. Y para poder tener vida espiritual, inevitablemente nos tenemos que alimentar. A veces yo observo una tendencia en la iglesia, una tendencia a la oración y a buscar de la presencia de Dios, a buscar la unción, a buscar que venga la presencia y a buscar tener relación y a buscar entrar en esa intimidad con Dios. Y me parece maravillosísimamente bueno, amén. Pero el pan de vida es y será Jesucristo. Y cuando él decía que coman, que él era el pan de vida, se refería a comer la palabra, a tomar cada una de las cosas que él dijo para poder andar como él anduvo. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con ese pan espiritual, que es la palabra que sale de la boca de él, vamos a ser raquíticos espiritualmente. Amén. Les invito a ver la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 22. Gracias por el cuidado. Gracias. Cuando tocaba el bajo no transpiraba tanto como cuando toca la batería, ¿no? Ya es otro tema, es como sería correr, ¿no? Pero bueno, dice así, Juan 6, llame, estamos. ¿Lo tiene? Dígame. Amén. Juan 6, a partir del versículo 22, dice así. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no habían habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella solo con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Amén. Amén. Y termina. En ese tiempo Jesús hablaba generalmente en parábolas y siempre detrás de la palabra rema, la palabra simple de él, había revelación. Amén. Como la hay ahora. Usted puede leer la Biblia un capítulo 100 veces, pero solo después de un tiempo, cuando Dios lo permite y cuando usted está impregnado de la presencia de Dios, usted va a encontrar la revelación de lo que está diciendo y yo en ese momento se la voy a compartir. Dijo así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. El pan, él había dado de comer a la gente, había multiplicado los peces, los panes, había inventado. Y él hablaba para aquellos que tenían la mente simple y que tenían que entender eso, hablaba literal.
Pero para aquellos que eran espirituales y que buscaban a Cristo no para que les dé comer el pan que Él multiplicaba, sino su palabra, Él hablaba secretamente, detrás de esa revelación. Se habían saciado porque habían escuchado, seguían a Cristo, querían estar con Él, hasta Lara. Querían estar con Él y Cristo le dijo: venid conmigo, me siguen porque comieron el pan, la palabra que yo les di a ustedes, y se saciaron. Muchos de los hijos de Dios a veces vamos a la iglesia porque vamos a buscar las señales. Las señales son hechas para que crean aquellos que no creen. Y a veces hasta los que creen van a buscar una señal, un milagro, una sanidad, el toque de la unción del Espíritu Santo para restaurar tu vida. Dejala, no moleste a la gente, hija, porque si no te lleva a la escuelita. En serio te digo. A veces buscamos que una señal se manifieste en nuestra vida. Él dividió, Él dijo: de cierto digo que me buscabais, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Él hablaba a esa gente que no fue a buscar la señal, sino la palabra. ¿Amén? Dígame si lo creen. Ahora, lo que te alimenta es la palabra de Dios, espiritualmente. Dice: el Espíritu lo recibiste por las obras o lo recibiste por la fe. El Espíritu se recibe por la fe. ¿Y por qué vos incrementás tu fe? ¿Por qué aumenta tu fe? Por el hecho de escuchar, de oír la palabra de Dios. ¿Y por qué Jesucristo le puso pan y dijo que Él era el pan? En aquel tiempo no había tanta diversidad de alimentos como ahora. Y lo principal, lo que más se comía en la mesa de los judíos era el pan. Como nosotros ahora tenemos ese hábito, esa costumbre, que siempre arriba de la mesa, salvo los que estamos panchonchitos que queremos bajar, comemos pan todos los días, ¿amén? Y Cristo, cuando dijo: soy el pan de vida, soy el alimento, quería decir que su palabra tenía que alimentarnos todos los días. Porque si usted come y se alimenta para alimentar y sustentar su cuerpo todos los días, para sustentar, alimentar y fortalecer su espíritu, todos los días debía ser lleno de esa palabra. ¿Amén? Amén. En realidad era para graficar que debía ser a diario recibida la palabra de Cristo, recibido Cristo. Nosotros todos los días, a veces, como siempre digo, dedicamos tiempo a ser ministrados y a recibir cosas de diferentes aspectos: televisión, radio, conversaciones, revistas, libros. Y eso alimenta nuestra carne, generalmente, ¿no? Porque usted puede prender el tele, usted puede conversar con cualquiera en la calle, y todo lo que usted hable o escuche o reciba va a alimentar su carne. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas de la carne. En cambio, cuando usted recibe la palabra de Dios, ese es el pan espiritual que alimenta su espíritu. Amén. Pero aquí, el libro de Éxodo, no lo busque, creo que era capítulo 12, a partir del versículo 1, decía así: venía la Pascua. Entonces el Señor habló a Moisés y habló a Aarón y les dijo: elijan un cordero, un macho, sin defecto, de 1 año, perfecto ese macho, por familia ese cordero, y que debían sacrificar el cordero y pintar los postes de la puerta con la sangre del cordero, y debía esa familia comer el cordero entero, no tenía que dejar ninguna parte de ese cordero. Y ese cordero, en el libro de Éxodo 12, representaba la anticipación de Cristo y representaba a Cristo. ¿Y qué significaba comer todo el cordero y no dejar nada? Quiere decir que a Cristo hay que comerlo entero. A veces nosotros, como hijos de Dios, hay partes que aceptamos y recibimos de la palabra de Jesucristo, no hablo del Antiguo Testamento, sino de Cristo solamente en este momento. Hay cosas que nos quedan fáciles, que nos quedan cómodas tomar, que no nos cuesta, que no nos pesa de Cristo, pero hay otras que decimos todavía o sentimos: no es mi tiempo para que yo corrija tanto en mí y coma esta parte de la palabra de Cristo. Y esa parte que en Éxodo 12, que Dios hablaba a Moisés, y decía: coman todo el cordero, no dejen nada del cordero. Estaba anticipando y simbolizaba que cuando venga Cristo tenemos que tomar absolutamente todo el pan de vida
que Él nos da a nosotros. Amén. Amén. Siempre la palabra de Dios habla de algo que se va a cumplir tiempo después y se cumple. Eso es lo que nos certifica a nosotros, lo que testifica de que es real, que Dios cumple sus promesas, que Dios habló verdaderamente en otros tiempos. ¿Quieren que se lo lea Éxodo 12? Se lee. Me encanta el libro de Éxodo, me encanta. Entre Génesis y Éxodo no sé cuál me gusta más. Éxodo 12. Se voy a leer. Hasta el versículo 13 nada más. Dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Ellos estaban cautivos en ese momento. ¿Amén? Y Moisés junto con Dios peleaban para que Faraón saque de Egipto y los deje librarse, irse fuera de esclavitud para adorar a Dios. Pero después de tantas plagas, el Señor iba a enviar un espíritu de muerte, un destructor. Por eso les dijo, esperen que me lea, porque hay una parte acá que no me la quiero perder. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo que tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Ahí me detengo. En la casa que creían a la palabra de Dios y que ellos inmolaban el cordero y que ellos cubrían con la sangre del cordero el dintel, y en esa casa comían el cordero, que simboliza comer a Cristo. Comer a Cristo es comer y recibir el pan de vida, esa palabra que Él nos da. La muerte no podía entrar. Y las plagas que iban a invadir Egipto, que representa el mundo, las plagas que ahora invaden el mundo, esas enfermedades, las maldiciones que vienen y tocan nuestra salud, que se llaman plagas en la Biblia, tocan la salud del mundo, no pueden tocar nuestra casa. Si comemos a Cristo completo y si nuestra casa, los dinteles de nuestra puerta están cubiertos con su sangre, ahora es espiritual. Cubrir la puerta con la sangre de Cristo, ¿sabe qué quiere decir? ¿A quién se anima? ¿Quién se anima? Es por fe declarar que tu casa es pertenencia de Cristo y que de Cristo estamos revestidos y que tomamos el sacrificio de Cristo como real y todas sus promesas. ¿Amén? Amén. Y si caminamos en obediencia, comiendo toda la palabra, todo el pan, lo que dijo del principio al fin Jesucristo, el espíritu de muerte no puede entrar en tu casa. ¿Amén? Y así fue. Los israelitas comieron el cordero completo y lo que sobró lo hicieron ceniza, lo quemaron, como habló Dios a Moisés y a Aarón, y cubrieron los dinteles con la sangre del cordero, y todos los primogénitos murieron en Egipto, menos en Israel. Egipto son aquellos idólatras que no tienen a Cristo. Sigo diciendo. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ustedes saben que el pan sin levadura simboliza la palabra de Dios sin fariseísmo. Por eso decía Jesucristo que los fariseos tenían levadura. Que no tengamos la levadura de los fariseos, porque los fariseos por fuera eran impecables, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces el pan sin levadura quiere decir el pan sin altivez, sin arrogancia, sin ser inflado. Viste que Cristo dice palabras infladas. Así debemos comer el pan. Dice, con hierbas amargas lo comerán. ¿Saben por qué con hierbas amargas? Las hierbas amargas eran, cuando vos comés algo amargo, ¿qué pasa? Te marca en el momento que es amargo. No es que pasa así como que pasa desapercibido. Cuando vos comes algo amargo, hace un impacto en tu vida. ¿Ven? Bueno, las hierbas amargas eran para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. Por eso dice, comerás con pan sin levadura y con hierbas amargas, para que no olviden la amargura de la esclavitud. Para que no olvidemos la amargura de la esclavitud
en el mundo. Amén. Amén. Quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de comer un cordero en familia, con hierbas amargas, con pan sin levadura, pero quizás sí lo tengamos, amén. O quizás lo hagamos solamente de corazón. Recordar por medio de esta palabra que habla de las hierbas amargas, la amargura que teníamos cuando éramos engañados en el pasado caminando en el mundo, amén. Entonces, creo que termine, no, sigue. Y dice así: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, y así debemos comerlo nosotros, presta atención. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahí le quería decir, la Pascua, ¿saben qué es? Es la conmemoración de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud del faraón, que representa a Satanás, el diablo, y al mundo, a ser libre de mano de Dios. Y ceñidos vuestros lomos quiere decir preparados, listos para salir. Era como que ceñidos vuestros lomos con sus pies calzados. Era como que Dios le decía que era un hecho que iban a salir de ahí. Preparate, vestite, cambiate, que vas a salir de esa esclavitud. Y el Señor te dice: ceñí tu lomo, ponete los calzados, toma tu bordón y comelo apresurado, porque vas a salir del estado en el que se vive. Vuelvo a leer esa parte. Y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La Pascua era para recordar el momento en el cual ellos iban a ser libres por completo y para siempre. Y dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Amén. Amén. Eso representa la obra de Cristo en tu casa, la obra de Cristo en tu vida. Cuando en tu casa todos aceptan a Cristo y todos en menor o mayor medida creen en Jesucristo, el espíritu de muerte ve la sangre de Cristo en el lugar y no puede entrar. Es promesa de Dios. Amén. Por eso, cuando la ciencia te quiera robar la fe y venga la gente incrédula con un argumento largo y huecas palabras y te quiera decir que no puedes ser sanado de cierta tal o cual enfermedad, yo te digo, es mentira del diablo, porque el Señor llevó cautiva la cautividad y por sus llagas fuimos sanados, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el Señor dice que donde llegue el espíritu de muerte a un lugar y vea que está la sangre del cordero en ese lugar, no va a poder entrar. Amén. Amén. Solamente se cumple si aceptaste a Cristo, que ya lo hiciste, y si lo crees. ¿O no, Mariano? Amén. Yo digo, o no, Mariano, porque Mariano acá es un testimonio vivo de que todo el mundo decía: Mariano, tu vida se acaba, y aquí Mariano está vivo. ¿Eh? La gloria de Dios. Ahora voy a hacer una parábola al estilo mío. No se rían. ¿Quién come pan en su casa? Amén. Todos comen pan. Bueno, muy bien, hermano. Usted come pan espiritual. No todos quieren comer el pan entero, pero comen pan. Quizás a algunos les gusta la miga. La miga yo tomo como que representa la palabra blanda, transportando el pan de Cristo. La miga representa la palabra blanda. Dios te va a bendecir, gloria a Dios, no pasa nada, la café, vino y todo lo bueno. ¿Está bien? Nos merecemos la palabra blanda también, en el tiempo que Dios marca al siervo de Dios que tiene que dar esa palabra blanda. A otros les gusta comer más la corteza del pan de la casa. Saca la miga porque engorda y se come la corteza. La corteza yo la tomé como que es la palabra consistente, esa palabra que ya que vos la tenés que, viste, que es más consistente, tiene más revelación. Hay hijos de Dios que vienen a la iglesia y no les gusta la palabra blanda, les gusta la palabra potente. Esa palabra que te saca de la silla, que te abre los ojos, como decís, lo leí 100 veces y no lo entendí. ¿O no, Lucho? Amén. Es así. A mí me gusta la palabra consistente también. Cuando me hablan y me abre la cabeza, digo, ¡guau!
entendí otras cosas que nunca entendí. Pero el pan tiene el coquito en las puntas. Y el coquito es duro. Y yo lo tomé como la palabra duro. ¿A quién le gusta el coquito? A veces el coquito, hay días que da para comer el coquito, a veces lo comemos por el camino. A veces decimos, me hizo bien la palabra dura. Luego cuando vamos a comprar pan y le queda el coquito y se lo mueve por el camino, van a decir, ya estoy comiendo. Y encima tiene 2 coquitos el pan. Algunos se toman el trabajo de meter la mano al fondo y sacar el segundo coquito. Yo a veces hago eso. Ese es ¿cómo se llama? Ese es mi porcentaje por el mandado que hago. Y a algunos a veces les gusta la palabra dura. ¿Por qué? Porque reconocen que no puede haber un cambio en ellos si no se sienten confrontados. A veces a mí me ha dolido, he temblado cuando yo era oveja y predicaban, y yo ya venía y sentía en el espíritu, decía, hoy se viene, y venía. Y que por esas casualidades entró un montón de gente y justo el pastor no me mire a mí. Porque bueno, listo. Pero me iba más arrepentido que nadie. Y como digo siempre, la palabra dura es medicina. Ahora, el Señor se da la proporción. Si la iglesia tiene que comer miga, tiene que comer corteza. A mí me encanta la corteza. Esa palabra rica, que entonces me cayó una ficha, pero a veces hay que comer poquito. Hoy estamos comiendo miga y corteza, ¿ven? Amén. El coquito que se lo ponga a otro. Y como antes estábamos muertos en delito y pecado, y ahora vivimos gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Porque en realidad, si Cristo no hubiera venido, ni siquiera estaríamos vivos. Satanás hubiera destruido la humanidad, pero hace siglos. Y como estamos muertos en delito y pecado, y ahora, dice la palabra de Dios, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Nosotros recibimos una promesa. Como Cristo resucitó, todo aquel que en él creyere, el día de usted lo resucitará. Amén. Entonces, como estamos vivos, no estamos muertos en delito y pecado, nuestra obligación delante de Dios, delante de Cristo y delante de tal grande número de testigos, como dice la palabra, es todos los días comer ese pan. Porque Cristo no habló en vano. Él caminó 3 años en un ministerio, después de aguantarse 30 años como un varón común, normal. Él esperó hasta los 30 años porque los sacerdotes, los hijos de Dios, los levitas eran levantados de los 30 años a los 50. No podía ser levantado en el judaísmo antes de los 30. Cristo estuvo esperando 30 años para comenzar su ministerio. No es poca cosa. Algunos ni siquiera tienen 30 años en este lugar. Y esos 3 años, Él habló y habló y habló y habló y habló. ¿Qué quiere decir eso? Fue un esfuerzo para Él. Esperar 30 años para trabajar 3 nada más. Él caminó en carne también y Él padeció los mismos padecimientos que nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Él dejó este pan, le digo, yo soy el pan de vida, lo menos que podemos hacer es todos los días comer el pan de Cristo. Amén. Que en realidad por gracia nos regaló ese pan. Ahora te va a aprender muchas cosas más. A veces por falta de fe. A veces el hermano, el Hijo de Dios, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cree en Dios que hay, pero no le cree a Dios. Dice, ¿será cierto que el infierno? ¿Será cierto que el cielo? Capaz que el cielo se va a todo el mundo. ¿O será cierto que para tanto tengo que ser santo? ¿Para tanto lo tengo que apartar del mundo? Porque a veces la fe es un crecimiento. Y a veces el hermano, cuando no llega a tener una fe que alcance para ser salvo, a veces el hermano puede caer en una bulimia espiritual. ¿Qué es la bulimia espiritual? No está escrito, pero para que usted lo entienda, es comer, es el que come el pan de Cristo y lo vomita. ¿Saben por qué lo vomita? Porque no quiere cambiar. A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, comemos lo que nos dice el pastor, o el que habla en la radio, o leemos la palabra de Dios, lo comemos ese pan, lo entendemos, pero después lo desechamos de nuestra vida, porque en realidad no queremos que ese pan haga el efecto en nuestras vidas, porque no queremos cambiar. Las chicas a veces no comen pan porque no quieren cambiar, ¿o no? Entonces, ¿qué hacen? Vomitan ese pan. También te puede agarrar anorexia espiritual por falta de fe, estoy hablando, ¿eh? Vendría a ser como una especie de que
Ni siquiera recibe la palabra porque no quiere cambiar. Ni siquiera come el pan porque no quiere cambiar. Hay una palabra muy dura para el varón y para la mujer que dice, Jesucristo dijo, yo os digo no cometas adulterio. Pero les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón con ella misma. Amén. Y quizás para algunos, y para mí también lo fue, decir, oh, tanto. Totalmente la mire y no, o no. Esa es una palabra dura de comer, difícil, porque vos tenés que nacer de nuevo en serio y tenés 150.000 cosas que vos hacer no tenés que hacer. ¿Entienden? Les doy ese ejemplo más o menos. Y después, cuando estamos llenos de otra comida del mundo, por ejemplo, lo que el mundo nos ofrece, a los ojos, lo que el mundo nos tiende, nos pone adelante, distracciones, gente que dice, che, está re bueno tal cosa. Vos sabés que voy a andar en tabla con paracaídas y me tiran con una lancha los domingos y vos tenés que venir a la iglesia. Y te hacen un argumento. Cuando vos te llenás de los afanes y de la comida, de la palabra que el mundo te habla, generalmente el mundo nos está hablando más tiempo de lo que Cristo nos habla, ¿o no? Sí. En el trabajo, en la calle, con las amistades, con los parientes, con la tele, con la radio, con lo que sea, con lo que ven tus ojos, que el vecino se compró, y decís, qué bueno, me lo quisiera comprar yo también. Hay que ver qué tenés que hacer y qué tiempo tenés que perder para comprarte eso en tu vida. Ejemplo, más bajito. Cuando estamos llenos de comida del mundo, de otra comida, no le dejamos lugar a ese pan que alimenta nuestro espíritu. ¿Entienden lo que digo? Hay comida, hay palabras que van a alimentar nuestra carne, los anhelos, los afanes. Yo también quiero tener cosas, pero a veces es un engaño. Mientras tengas techo, sustento y abrigo, ya está. Lo demás es puro cuento. ¿Amén? Y no dejar lugar para esa comida. No vas a tener hambre. Si vos estás lleno de los afanes del mundo, como dice la palabra de Dios, que la semilla que cae entre espinos es ahogada por esos espinos. Por esos espinos son los afanes del mundo que te rodean y no dejan que esa semilla que Cristo siembra en vos crezca. Y después voy a hablar de una simbología que se me ocurrió. En realidad, no se me ocurrió. Lo sentí con tanta certeza y no lo van a encontrar en ningún lado escrito. Estaba mostrado en casa, que dije, Señor, lo voy a decir. ¿O no? Si me equivoco, el Señor sabrá, pero yo sé que no. Yo siento que no. ¿Quién se acuerda de la alimentación de los 5.000? ¿Se acuerdan? Creo que era el libro de Marcos, a ver. Marcos 6, me parece, si mal no recuerdo. A ver si era Marcos 6. Marcos 6. 30. Gracias, Luchito. Dice así. Alimentación de los 5.000. 30. Más adelante. 41-42. Dice así. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Ahí me detengo y vuelvo a repetir. Y comieron todos y se saciaron. Y dice la palabra que eran 5.000 sin contar las mujeres y niños. Amén. Otra vez vuelvo a leer. Y comieron todos y se saciaron. Más allá de que Cristo hizo una señal con 5 panes y 2 peces, Él demostró que Dios estaba con Él y vio la necesidad, y Cristo por amor siempre suple las necesidades de aquellos que te siguen. Nosotros seguimos a Cristo y el Señor a todos, en todos, ha suplido nuestras necesidades. Amén. Es más, nos ha asombrado. Pero yo sentí orando en ese momento, a veces el Señor tiene mucha misericordia de mí. A veces yo digo, no merezco, Señor. No es siempre. Yo estaba orando y pensaba, 5 panes, 2 peces, y les dio de comer. Pero como Él hablaba mucho que era el pan de vida, que Él era el pan, y en la Santa Cena Él rompió el pan y lo compartió en memoria de Él, y
siempre hablaba del pan, que nosotros somos trigo y todo. ¿Qué entendí yo? Cuando leí que dice, y comieron todos y se saciaron. Ese pan no provenía del pueblo, no provenía de una aldea, ni provenía de una panadería. ¿Amén? ¿De quién provenía? De Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pan de Cristo alcanza y sobra para todos y que todo hombre, toda mujer y todo niño se puede saciar con la palabra de Dios, con el pan que proviene de Él, porque no fueron a comprar el pan era de Él. Entonces, el que no se sacia con el pan, con la palabra de Jesucristo, porque no quiere comerlo, porque dice así, dice, y comieron todos y se saciaron. No quedó ni uno sin saciar. Y ese pan provenía de Él. Entonces no hay persona que busque en Cristo, en su palabra, una respuesta, una salida, una restauración, un alivio en su corazón, que no lo halle. ¿Entienden? Yo lo sentí así y por eso lo comparto. ¿Amén? No hay nadie que no sea restaurado por la palabra de Jesucristo. No hay persona, solamente el que rechaza a Cristo. ¿Amén? Y el que rechaza a Cristo, lamentablemente no es de Él. Y el que no es de Él está perdido. Pero también hay comida chatarra en este tiempo. Hablando de las cosas de Dios, hay comida chatarra. La comida chatarra es atractiva, es rapidita, es rápida, es rica, da gusto comerla, no lleva mucha elaboración, pero enferma. Y cuando hablo de comida chatarra me refiero a libros con supuesta revelación o método, por ejemplo el G12, y todo el tiempo sale algo nuevo. Aparece Calle Luna y dice, el libro de la revelación de este año del Señor. Aparece fulano de tal y dice, el método nuevo. Y ellos, la palabra de Dios la quieren buscarle la vuelta a donde no la tiene. Eso es comida chatarra, porque todo, y absolutamente todo, está en la palabra de Dios. ¿Amén? No es pan. Usted fíjese en la librería cristiana. A mí me regalaron un libro de traer 30. No sirve ninguno. Lo leí todo, bendije a la persona que me los dio, gloria a Dios, me los dio. Pero era confusión pura. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios os enseñará todas las cosas. La revelación no viene de esos libros chatarra que te venden y vos querés por la ansia de aprender y crecer y saber más de Dios y estar un poco más cerca de Él y que Él te use y encontrar eso que vos no encontrás en la palabra, porque a veces no recibir la revelación, caemos en esos libros que compramos por 30, 40, 100 pesos, que salen 50 libros por año y que en realidad esa revelación, vos qué sabés si la persona que lo escribió, de dónde la saca, de dónde proviene. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios os enseñará todas las cosas. Si vos querés revelación de parte de Dios, orá, no le levantes, no te distraigas, orá de esa palabra. Fíjate la palabrita que tiene abajo de la misma palabra en concordancia, está escrita en otra parte, buscala, enriquecete con eso, seguí orando y el Señor te va a dar la revelación. No comas comida chatarra, ¿amén? También hay muchas sutilezas con respecto a la comida chatarra, es de moda. Por ejemplo, yo decreto tal cosa. Yo decreto. Vos podés estar 6 años decretando algo, que si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Vos podés reprender, porque tenés autoridad como hijo de Dios, podés echar fuera demonios, podés sanar enfermos, podés bendecir a los demás, que va a ser hecho. Pero a decretar, yo voy a decir, yo decreto ahora que mañana, porque generalmente lo usan para las cosas de la carne, tengo una 4x4. Yo he ido a iglesias de la nueva tendencia, esas iglesias enormes, en las cuales se dirige el espíritu de risa, por ejemplo, que parece que se ríen como una bruja, o que hacen cosas raras, o que queman los pecados en un papel a las 12 de la noche, como hacía mi esposa, y tanto tiempo, ¿qué decreto? ¿Y qué decreto? El canal enlace, ¿qué decreto? Se creen porque la palabra de decir decreto, porque está de moda, se lo creen, están siendo engañados. En los encuentros G12 ponen una cruz en un lugar, en una habitación, se apartan por 3 días, sin celular, no te puedes comunicar con nadie, y en una cruz clavan
papeles con tus pecados, los que vos no podés dejar, los clavan y después los prenden fuego. ¿A vos te parece que hace falta hacer eso? ¿Que la obra de Cristo quede incompleta? Es una mentira. Después cuando los matrimonios están mal, tienen un colchón y dos plazas al piso, con un montón de hermanos que van y tiran pétalos de rosa y le prenden velas rojas alrededor del colchón. ¿Eso es lo que te venden? Las librerías cristianas, ¿amén? No te creas todo lo que dicen. Hay mensajes subliminales en las tapas de los libros. Aquel que lee y ve Cayuna, consejo delante de Dios, no lo lea ni lo vea nunca más. Ni a Maldonado, ni a Dina Santa María, ni a Ana Méndez, ni a la mujer de Maldonado, ni a ninguno de esos, ni a David Copeland, ni a Minijín. Todos los que salen en el enlace te van a engañar. Lo digo con la verdad, delante de Dios. Delante del altar, sobre el altar. Así que no coma comida chatarra. Está toda la palabra y el Espíritu Santo de Dios y Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia. No dice, son jóvenes, son viejos, son gordos, son flacos, lees, no lees. El Espíritu Santo te va a revelar, te va a dar la revelación de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Porque Cristo había cosas que hablaban parábolas para que aquellos que no tenían que entender, porque no se lo merecían, no lo entiendan. Pero del momento que vos disponés tu corazón a querer entender lo que Cristo dice y te postrás, orás y pedís a Dios, Él te va a dar la revelación de cada cosa. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién realmente come la palabra de Dios y se alimenta, crece y siente un cambio? No importa el cambio que veamos los demás, que veamos los que estamos de este lado, importa el cambio que vos sientas. Yo sé, como hijo de Dios, que he estado en casi todos los tropiezos que un cristiano puede estar, en casi todo, no en todo. Yo sé lo que es sentir el alivio, decir, oh Señor, estoy bien con vos, o sé que vos estás bien conmigo, o mi corazón no me reprende, por más que sea por tiempo, porque uno generalmente es difícil mantener esa línea elevada de excelencia, de santidad, de unción, de comunión, de amor, de todo. Eso es cuando lleguemos con los años de persistir y perseverar a la estatura y plenitud de Cristo, cuando Cristo se forma en mí y ya Javier no es más, sino que Cristo en Javier. Amén. Pero cuando ustedes se alimentan del pan, lo que Cristo dijo, a veces usted puede leer y puede decir así: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos discípulos. ¿No le pasa? O a veces le pasa que empieza a leer y está leyendo, pero está pensando en el tendedero de la ropa, o está pensando en otra cosa y no está incorporando lo que lee. Lee sin entender lo que lee, está con la mente de otro lado. ¿Qué le pasó? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso no te va a alimentar. Pero si vos realmente comés la palabra con conciencia, sin correr, a ver, Señor, a veces no pida palabra, diga, hoy leo Mateo, que es largo Mateo, pero piense despacito y léalo. Usted se va a alimentar. Y usted va a sentir en usted esa fortaleza del Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces, esto es indudable, a todos nos ocurre, algunos son engañados por el enemigo por no leer la palabra de Dios y se hacen los que no saben que están siendo engañados. ¿No es cierto? Otros son engañados porque son nuevos y no se dan cuenta que están siendo engañados. Pero en el fondo todo cristiano sabe si está bien, si se siente bien, si siente que el Espíritu Santo de Dios está en él en su plenitud. ¿Amén? Yo también. Yo tengo días malos y bueno, me tengo que mostrar, me tengo que arrepentir, tengo que buscar, perdón Señor, perdí mi tiempo hoy, no te busqué lo que tenía que haber buscado. Ahora todo aquel que se alimenta se fortalece. Y si se fortalece, Dios lo usa. Dios no usa un raquítico. ¿Entienden? Entonces, para cerrar, para dar un cierre a lo de hoy, a veces, como hijos de Dios, cometemos el error de cuando somos muy viejos en Cristo, no hablo de edad, si hablo de que caminamos y leímos mucho, es como decimos, ya la leí 150.000 veces la palabra, ya lo sé. O un hermano dice, porque, y vos sabés lo que viene después. Pero ¿sabés una cosa? Una cosa es recordarla como te la nombra, otra cosa es saber que vos la leíste 1000 veces, pero otra cosa es todos los días leer la palabra. ¿Por qué? Porque el crecimiento es de continuo. Nunca se termina de crecer en este camino.
Si vos tenés un hijo y vos decís, bueno, lo voy a alimentar hasta los 12 años, y a los 12 decís, ah, este ya comió 12 años, no comas más. ¿Qué pasa? Se pone raquítico, se enferma y se muere. Y espiritualmente nosotros nos morimos. A mí me pasa a veces que hay libros que no leo de continuo, hay libros de la palabra, porque generalmente en mis tiempos no tengo tiempo para todo lo que quiero y tengo que hacer. Y por ahí agarro un libro y lo leo, el libro de la palabra, ¿no? Porque no leo otra cosa. Y digo, ay, me había olvidado de esto. O mirá qué bueno para predicarlo. O es como que un renacer, ¡pum! Se me prende una luz. Y soy pastor de la iglesia. Y leí la Biblia 150.000 veces. O sea, me incluyo, todos los cristianos pasamos por lo mismo. Así que yo los aliento. ¿Cuántas Biblias tiene? ¿Quién tiene más de una Biblia en su casa? Amén. Amén. Bueno, consejo, yo tengo una en el auto, una arriba de la mesa, otra en la habitación. Deje la Biblia a mano, al alcance de los ojos, para que usted, cuando la vea, piense, lo que estoy haciendo ahora, ¿lo tengo que hacer o es más importante que lea la palabra? Si usted no la ve, no la va a leer. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a levantar una ofrenda para el Señor.